Hola, mi nombre es Byron Rivas y soy estudiante de Universidad Galileo y en esta oportunidad pues vamos a presentar el resumen del curso. Es para concluir con las 10 semanas de lo que hemos recibido y lo que hemos hablado de administración. Y pues básicamente iniciamos con la historia de la administración. Cada semana fuimos realizando un formato papel calco diferente y pues con cada uno de los temas del curso, y este primer tema pues es la historia de la administración. Entonces yo siempre he considerado el corazón de la administración como una balanza o un equilibrio entre la planeación, organización, integración, dirección y control. Es una balanza que tenemos que mantener hacia todos lados. Y pues pensando un poquito en el origen de la administración o de la organización per se, siempre pues el ser humano en las diferentes etapas de su historia ha tenido que verse con a distribuir tareas, con organizarse, buscar protección, buscar refugio y pues ya hacer construcciones, ¿verdad? En la etapa ya de los egipcios, hacer construcciones, construir máquinas, fábricas y pues siempre venerar a un soberano, a un rey. Entonces, hay varias partes de la historia de la administración que son objeto de estudio. Por ejemplo, la cronología antes del siglo XX, los autores, ¿verdad?, que escribieron o que hablaron teorías acerca de la administración, los egipcios en Babilonia, los hebreos, los chinos, judíos, europeos, ingleses y pues al final Estados Unidos, ¿verdad?, que es donde nacen ya los padres de la administración. Cuando hablamos de esta, pues es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que los individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz. El objetivo es entonces que haya una estructura de organización y que se puedan aprovechar al mismo tiempo de, como dice el concepto de manera eficaz, los recursos que tenemos a la mano. Tenemos recurso humano, por ejemplo, y cada uno de los jugadores del equipo, cada uno de los responsables, pues tiene un área que cubrir, un área que presentar. Y pues hay ideas, hay un orden, hay procesos, hay producción, hay ventas, hay cobros. Cada aspecto que la empresa en su industria pues debe de realizar. Todo esto pues tiene que estar organizado, planificado, tienen que estar de acuerdo para poder organizarse y llegar a las metas. Si pensamos en la era primitiva, pues si el objetivo era alcanzar la comida, tenían que asociarse, agruparse, porque una sola persona no podría contra un animal grande. Y así durante todo el tiempo, ¿verdad? Para construir una pirámide, los faraones daban la instrucción y sus capataces obligaban a los esclavos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, toda la etapa del ser humano, hablando de administración, pues siempre ha sido de organizar a las personas, distribuir las tareas para aprovechar al máximo los recursos que se tienen, recursos naturales, recursos económicos y pues dar así, alcanzar las metas que se han propuesto. Si vemos entonces para la clase 2, que era planificación, que hablamos de la planificación, pues vemos dos áreas, una área del oriente y un área de occidente. En el área del oriente pues la vamos a platicar un poco y en adelante, y pensando un poquito en el concepto de planificar, pues es la estructura de la organización que ayuda a determinar las necesidades futuras de personal y los programas de capacitación requeridos. Para el éxito de cualquier empresa, para el éxito de cualquier negocio o proyecto, objetivo personal que tengamos, la planificación es la clave. Si tenemos planificadas los retos que vamos a enfrentar, los recursos que se necesitan, los tiempos, los días, el calendario, los horarios, las entradas, las salidas, los materiales, inventario, todo planificado, es mucho más probable, vamos a lo seguro. Aunque siempre haya inconvenientes o incidencias, pues vamos a lo seguro. En el oriente platicamos que se habla o se planifica con las 5 S, ¿verdad? La cultura oriental de organización, de limpiar, del proceso,
de ordenar los pasos, etc. Y esa es la cultura que se tiene en el Oriente, mientras que en el Occidente nosotros pues nos basamos en 8 principios, ¿verdad? Que es el primero, misiones o propósitos, luego los objetivos y las metas, plantearlos, ¿verdad? Las misiones, los propósitos, definir los objetivos y metas que vamos a hacer, cuál es la estrategia que vamos a utilizar para alcanzar esas metas, las políticas que vamos a ver más adelante, y pues esa es la estructura que tenemos para el concepto de Oriente, ¿verdad? Los procedimientos, en quinto lugar, qué procedimientos se van a hacer, las reglas que se deben cumplir, que se deben observar en cada parte del proceso, los programas que se están planificando y los presupuestos que también tenemos a planificar. ¿Por qué debemos organizarnos y hacer todo esto? Pues porque cada individuo tiene su punto de vista, tiene su alcance, tiene sus metas, sus objetivos. Cada uno de nosotros somos expertos en una específica área. No podemos ser expertos en todos, no tenemos todos doctorado, enfermería, construcción, electricidad. No lo tenemos, ¿verdad? Necesitamos auxiliarnos unos a otros y por eso la planificación está basada en definir qué rol, qué papel va a hacer cada uno de nosotros y en qué tiempo, cuánto tiempo nos va a llevar, qué recursos económicos, materiales, humanos necesitamos para alcanzar esas metas y tener bien definido qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a entregar, quiénes van a ser los responsables de cada área y pues eso es lo más importante en el área de planificación. Vamos a enfocarnos en 3 de estas áreas, que serían las estrategias, políticas y reglas. A veces hay alguna confusión entre estas 3, pero hay claridad también en qué se diferencia cada una de ellas. En el diagrama que yo realicé, pues presento aquí la estrategia como el camino que se va a seguir, las acciones que se van a tomar para alcanzar el objetivo deseado. Y a ver, si hablamos un poquito de estrategia, pues es de todos conocido que gana el que tiene el mejor conocimiento, gana el que tiene la mejor preparación, gana el que tiene el mejor equipo y cae aquel que pues no se ha preparado, no tiene los recursos, no puede sobrevivir en el mercado, alguien que atiende mal a los clientes, que da mal producto, mal servicio. Al final el mercado es una competencia para capturar el interés y el capital de los inversionistas, tanto de inversionistas como de consumidores. El mercado es la plaza de guerra donde competimos unos con otros para capturar los recursos monetarios. Entonces, la naturaleza, si hablamos un poquito de la naturaleza y el propósito de las estrategias y políticas, estas están estrechamente relacionadas. Todas orientan, todas son el marco de preparación de los planes, son la base de los planes operativos e influyen en todas las áreas de la administración. Entonces, como hablábamos un poquito de la estrategia, es las acciones que se van a tomar, los roles de cada jugador, los movimientos que se van a hacer con cada persona, cómo vamos a orientar un marketing, cómo vamos a orientar la ubicación de los productos en tienda, se va a entregar a domicilio, todo lo que se va a hacer para que podamos alcanzar las metas de la empresa. Las políticas, en cambio, pues están dictadas para toda la organización son sujetas también a la opinión del momento, se pueden activar o no de acuerdo a la alta gerencia. Si aplica la política, debe aplicarse en todos los casos, pero puede haber excepciones en las reglas, en la política, para siempre viendo el beneficio de la empresa. Y si hablamos un poquito de las reglas, pues es lo que definitivamente no hay que hacer, lo que definitivamente sí hay que hacer, y ahí sí no hay excepciones, no hay aplicaciones, las reglas se aplican para todos. Entonces, la estrategia dice el concepto que tenemos en el libro, que es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa. Es la instrumentación de los cursos de acción
y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. Entonces, es los objetivos a largo plazo y la instrumentación, dice, cómo se va a realizar, qué es lo que vamos a hacer para alcanzar los objetivos, y ya lo platicamos un poquito, que es cómo se va a hacer esas metas. Luego, las políticas entonces son declaraciones o interpretaciones generales que orientan las reflexiones para la toma de decisiones. Por eso hablábamos que la alta gerencia pues se guía y se basa en las políticas de la empresa para tomar decisiones, pero siempre que no contravenga la ley, si hay alguna acción que tomar que sea en beneficio de la empresa, aunque la política no lo contemple o no lo considere, pues el gerente puede tomar alguna acción favorable para obtener un resultado favorable. Y mientras que las reglas establecen las acciones o su ausencia específicas necesarias en la que no se permite la discreción. Es decir, que aquí no queda selección del gerente, del manager. La regla se debe cumplir porque se incurriría en un omiso legal, fiscal, tributario, un riesgo para la salud, un riesgo para los empleados, para las personas que trabajan con nosotros, y por eso las reglas se deben observar su cumplimiento al 100%. Pasamos entonces a la siguiente parte, que es la organización. Es otro de los pilares que tenemos en la administración, y pues principalmente al hablar de organización estamos pensando en personas y su interacción, su relación. En caso de muchas organizaciones pues es tema de jerarquía, y en otras organizaciones será un tema de distribución de actividades y tareas. Cuando hablamos de la jerarquía es porque cada persona o individuo que pertenece a nuestra empresa tiene un rol específico que cumplir, tiene unas actividades que entregar, debe ser responsable, cumplir con sus horarios, cumplir con los tiempos de entrega, cumplir con la calidad de datos, con la calidad del producto, con las revisiones de calidad, para que sea una empresa exitosa. De otra forma, pues sería un desorden, todos, cada quien haciendo lo que quiere sin reportar a un superior. Entonces, la organización formal es una estructura intencional de funciones. Cada miembro del equipo tiene su función, mientras que la organización informal es una red de relaciones personales y sociales no establecidas ni requeridas por una autoridad formal, sino que surgen de manera espontánea. Cuando hablamos de organizaciones formales, por ejemplo, que alguien organiza el baby shower para una compañera del equipo de trabajo, entonces realmente un alto gerente no se va a dedicar a estas tareas, las va a hacer una persona que es de su mismo equipo, o un superior, o puede ser inclusive alguien de otro departamento, amistad cercano a ella, que por eso pues se hace un liderazgo informal o una organización informal. Sin embargo, aunque hayan diferentes torres o grupos o equipos, todos respondemos delante de los reglamentos, delante de las políticas de la empresa, delante de las reglas que debemos de observar, y siguiendo las estrategias para alcanzar nuestros objetivos. Hay empresas que no son piramidales, son más de conectividad, entonces la relación es más horizontal, pero internamente siempre se guardan la organización con supervisión. Siempre va a haber managers, gerentes, aunque la empresa pues tome o se adapte a un modelo más moderno, más dinámico de actividad, donde hayan menos divisiones en equipos, pero siempre los roles deben de estar perfectamente definidos, todas las instrucciones deben ser claras, y cada miembro del equipo debe asegurarse de tener la claridad en qué función va a cumplir qué objetivos, qué metas tiene que alcanzar y cómo va a entregar su trabajo en tiempo. Cada uno de los miembros de la organización debe de tener claridad cuál es su rol en la empresa. Continuamos entonces también con organización, 4 pilares de la organización, y también vamos a hablar un poco de la ruta crítica de PERT.
Entonces eso es lo que observamos en esta clase y pues empezamos con decir que no existe una única y mejor forma para organizarse. El modelo más apropiado depende de varios factores en una situación determinada, entre ellos el tipo de trabajo a realizar y la forma en que debe de hacerse, el tipo de personas involucradas, la tecnología necesaria para desarrollar los productos o los procesos o los servicios, las personas a quien se atiende y otras consideraciones internas y externas. Entonces hablamos de que la organización pues usualmente se representa en organigramas, aunque hay otros tipos de gráficos para representar organizaciones no tan verticales como estas, pero pues la organización se asiste de la planificación que hablamos al inicio, que es la clave para el éxito de nuestras actividades en la empresa. ¿Qué obtenemos qué buscamos qué perseguimos con la organización? Pues es evitar errores, es evitar la inflexibilidad, evitar conflictos y desarrollar cultura organizacional. Entonces, cada uno de nosotros pues debemos de evitar los problemas y las dificultades a través de una planificación adecuada. También en este curso hablamos de la ruta crítica de PERT, pues se hace siguiendo los procesos, los pasos de cada proceso. Por ejemplo, acá hay una actividad del paso 1 al paso 2 y se va trazando con flechas y se van midiendo los tiempos de cada una de estas actividades. Si hay dos caminos, pues se traza del paso 1 o de la actividad A, se trazan dos flechas a la B o a la C, de acuerdo a los tiempos a las opciones que se puedan ir dando, y se va midiendo un tiempo optimista, un tiempo más probable, un tiempo pesimista, y si esa actividad A, B, C o D, etcétera, tiene una actividad precedente que sea requerido terminarla para poder alcanzar el cumplimiento de la siguiente actividad. Entonces, obteniendo estos tiempos, pues es una técnica un poquito más larga que no podemos desarrollar acá, pero sí se puede obtener el material para determinar cuáles son los tiempos favorables, los tiempos desfavorables y si tuviera algún atraso en la actividad. Cuando tenemos todas las rutas probables para llegar del punto 1 al punto 9, todas las dificultades, el tiempo más largo, el tiempo más corto, entonces se puede ver cuál es la ruta más crítica o la ruta con los mayores incidentes o los mayores problemas que se pueda dar, y es la que hay que analizar para proponer mejoras. Continuamos, la siguiente clase habla de la integración entonces con la contratación del personal. Y acá hay pues tres áreas importantes: la selección, la evaluación del desempeño y el cambio y desarrollo. ¿Por qué esto es un ciclo? Porque en la selección pues es al elegir a la persona de fuera, luego pues viene el reclutamiento, la oferta de trabajo y pues con la contratación ya se colocan las personas en los roles que debe de tener. El objetivo acá importante es que el proceso no se detenga con la salida de una persona. Debe haber otro jugador del equipo en nuestra empresa que pueda cubrir ese puesto mientras se puede reclutar al siguiente. Entonces necesitamos que exista el análisis de puestos, el reclutamiento para pasar a la selección y la contratación. Cuando hablamos de reclutamiento, desconocemos lo que llega a nuestra puerta, desconocemos qué costumbres, actitudes, formas de pensamiento tienen los candidatos, y por eso es que necesitamos de un proceso riguroso del recurso humano para poder evaluar apropiadamente a cada uno de los candidatos al puesto que pueda llenar y satisfacer las necesidades, los requisitos de la posición que estamos buscando. Una vez que hemos evaluado a todos, identificamos que hay uno que sobresale de los demás, uno que tiene más experiencia, otro que el precio es muy alto, el precio es más bajo. Son varios los factores que debemos de observar siempre a la hora de seleccionar a una persona para un puesto específico, porque la intención del trabajo del recurso humano o del Departamento de Recursos Humanos es traer a los mejores elementos e incorporarlos a la empresa. Bien, entonces ya se ha seleccionado el candidato, la fase de contratación.
donde la persona pues inicia su relación laboral con nuestra empresa y se le presentarán, como ya platicamos, los misión, visión, los objetivos, las metas, las estrategias, las reglas, la normativa, su función específica en el puesto, qué esperamos de esta persona, en qué horarios, en qué tiempo y cuál es su rol en nuestra organización. Si va para planta de producción, si va para procesos de investigación, si va para análisis de mercado, para contabilidad y costos, áreas financieras de análisis, transporte, distribución, etc. Todos tenemos un rol importante que realizar y pues la empresa deberá de contar también con un plan de capacitación y constante desarrollo para que podamos alcanzar las metas que se han propuesto. Pasamos a otra sección de la integración, que es también la evaluación de desempeño en función de las órdenes de compra que se puedan realizar o que se necesiten, observando siempre la eficiencia y la eficacia en los consumos y los gastos para que podamos alcanzar las metas. La evaluación entonces del desempeño es esencial para una administración efectiva. Debe medir el desempeño para alcanzar metas y planes y como gerente la evaluación debe ser frente a objetivos cuantificables. No podemos decir sentí, pensé, me imaginé. Tenemos que tener los parámetros claros para poder evaluar a una persona. Y un enfoque operacional relacionado con la labor del gerente y relativamente objetivo. Debemos de ser muy objetivos, no dejarnos llevar por una amistad, porque es conocido o algo. Debemos de mantener en vista que todos vamos participando, todos vamos esforzándonos, todos tenemos un carril que seguir, un rol que hacer para un desempeño que realizar para alcanzar nuestras metas. Cada departamento, cada individuo, cada organización tiene sus roles y sus metas bien definidos para alcanzarlos. Entonces, también debemos evaluar a los administradores que tenemos dentro de nuestra empresa como gerentes, cómo están gestionando el tiempo, cómo están gestionando los recursos, a qué se están enfocando, dedicando, si se están enfocando en las cosas críticas, claves o materiales importantes para la empresa o pues se pierden en los detalles, se pierden en los diferentes casos que se les puedan presentar y no alcanzan el estatus deseado. Entonces debemos de tener y considerar un método apropiado para la evaluación de los equipos. Todos los equipos son diferentes y pues deberíamos de tener un método, una base consistente para que a pesar de que todas las piezas sean diferentes, podamos saber si se está cumpliendo o no con los requisitos, con los roles de cada uno de los gerentes que tenemos y de los miembros de los equipos también. Es muy importante evaluar a los gerentes con base en los objetivos cuantificables, bien definidos, que podamos medir, que podamos observar, que tengamos los documentos y las evidencias para poderlo alcanzar, para poderlo comprender y tener así a la vista si el gerente alcanzó o no sus metas y cuáles serían los planes correctivos para que también el gerente alcance sus metas. Pasamos al tema siguiente, que es la dirección, hablando un poco de los modelos de liderazgo. Entonces, el modelo que propone el libro, pues es hay tres modelos básicos de principio, que es el autocéntrico, luego está el democrático participativo y el tercero sería el liberal. Entonces, el liderazgo, vamos a hablar que es el arte o proceso de influir en las personas para que participen con disposición y entusiasmo hacia el logro de las metas del grupo. Hay un autor que dice que es motivar a las personas para que hagan algo que inclusive no les guste hacer, pero pues son tareas que se deben de realizar para poder prestar el servicio, tener los inventarios, mantener las ventas en sus límites
Y pues hablamos del líder autocrático, por ejemplo. Este es el que solamente delega las instrucciones, da las instrucciones a sus seguidores, sin recibir ningún tipo de aviso, retroalimentación o alerta de parte de sus miembros del equipo. El líder democrático participativo sí recibe alguna información de sus seguidores, y los seguidores también comparten entre ellos alguna información para hacer un poco más dinámica la organización. Y el líder liberal ciertamente delega en sus miembros del equipo toda la responsabilidad y toda la actividad para alcanzar las metas, cosa que puede funcionar para algunas empresas y otras seguramente no. Entonces, ¿por qué es tan difícil generar la empresa y el empleo? Porque tenemos que combinar una idea con una necesidad latente, presente, que la gente quiera pagar por ella para satisfacer su necesidad y así alcanzar las metas económicas. Este es el factor y la visión del emprendedor. Es el que está viendo al futuro y pues su planificación está basada en alcanzar las metas. Mientras que el administrador está muy ocupado, distribuye su tiempo, sus correos, sus llamadas, su café, distribuye las ideas, los planes, los propósitos, tiene que conversar con la gente y está viendo el pasado, está viendo los registros, cómo se está haciendo el desempeño, cuáles son las metas que hay que alcanzar y qué no se está alcanzando. El técnico especialista, mientras tanto, que sería el tercero que presentamos en el diagrama, sería la persona que está viendo el presente, los procesos, produciendo, si se alcanzan los porcentajes de producción, las metas de ventas, si se tiene el control de calidad adecuado, si se recibe la documentación necesaria para hacer sus procesos, los tiempos. Él está controlando toda la producción real. Seguimos con el tema entonces de dirección, hablando un poco ahora del lado del sistema de informática, porque pues la dirección está basada básicamente en la comunicación. La dirección de una empresa se debe de comunicar de arriba hacia abajo, y entonces pues hay dos principales ambientes que debemos de controlar las comunicaciones: el ambiente interno dentro de nuestros altos mandos, de los supervisores o los operarios, y el ambiente externo, pues que ahí entran los clientes, proveedores, accionistas, gobiernos, comunidad y otros que participan. Es importante la retroalimentación y cuidarnos del ruido que pueda haber en nuestras comunicaciones. La comunicación entonces es la transferencia de información de un emisor a un receptor, siempre y cuando el receptor comprenda la información. Es clave que ambos extremos deben de tener la misma codificación para entender los mensajes. Si tenemos un mensaje de un tema específico como financiero, tema de producción, tema de construcción, que la otra persona no maneja el vocabulario, sería una comunicación ineficiente. Entonces hablamos del ambiente externo cuando mencionamos los clientes, que son las personas que van a buscar y a pagar por el servicio, el producto que nosotros le estamos despachando. Los proveedores, que son los que nos dan las materias primas para generar la producción. Accionistas, que no necesariamente van a estar todo el tiempo observando y preguntando por la empresa. Esta es solo gente que pone su inversión y espera los resultados. Mientras que en la comunicación interna pues hay correos, hay mails, hay una gran red de personas conectadas ahora alrededor del mundo, que cada uno de ellos pues tiene que recibir y enviar información. Son millones y millones de correos, son millones y millones de reportes, de datos estadísticos, financieros, conocimiento que se debe de tener para poder gestionar la administración moderna, y se hace imprescindible y necesaria la tecnología de la información. Todas las aplicaciones que uno necesita para realizar su trabajo son parte de las herramientas que tenemos ahora para una efectiva administración. Todos los paquetes de software, todas las comunicaciones, videollamadas, compra en línea, redes inalámbricas, toda la información que tenemos ahora en el computador, pues se ha vuelto crítica y vital para que podamos alcanzar nuestros objetivos. Y una vez más hablamos del conjunto.
no es de dejarle al técnico de IT toda la responsabilidad. Ahora la información está incluida en cada uno de nuestros procesos, en cada una de las posiciones. Todos los jugadores deben de estar conectados. Recientemente, en este año 2020, pues pasamos la pandemia del COVID, donde se transformaron todas las cajas de desktop de computadores en laptops, porque las empresas tuvieron la necesidad de enviar a las personas a trabajar en casa. Entonces se resaltó el avance tecnológico y que las empresas que quieren sobrevivir deben de aplicar estas tecnologías en su área de trabajo. Vamos a hablar entonces en el último tema del SEO, que pues es la tecnología de búsqueda y orden que nos dan los proveedores de servicios de Internet. También vamos a hablar del hosting, que es los almacenajes que tenemos para la información y publicar páginas web. Y ahora, pues con el auge del encierro en pandemia, se disparó también la utilización del computador y teléfono móvil para las transacciones económicas, las transacciones de compra-venta, las transferencias bancarias, abrir y cerrar cuentas. Ahora todo está conectado en Internet, todo está conectado en línea. Todos manejamos un correo electrónico, un celular donde podemos hacer pedidos a domicilio, nos llevan la comida, nos llevan la medicina a casa. Entonces, el auge de la estructura informática se estalló a raíz de este encierro que pasamos en la pandemia, y pues observamos que las empresas deben estar listas para esta estructura tecnológica. Tenemos que hablar de los usuarios, son los que nos buscan para obtener un bien o servicio. Hablamos de la aplicación, del software que está diseñado específicamente para una función clara en nuestra empresa, ya sea venta, compra, pedidos, apartar lugares, hacer reservas de hotel, etc. Hablamos también del sistema operativo que debemos de utilizar en cada aparato electrónico, y del hardware que es necesario para que toda esta conexión pueda suceder. Entonces el hardware pues debe de cumplir ahora con requisitos mínimos que son muchísimo más grandes de cuando empezó la era de la computación. Ya estamos hablando de teras de disco duro, estamos hablando de gigabytes en las conexiones de Internet, la velocidad de Internet. El software, que es la interfaz o medio de comunicación entre los usuarios y las computadoras, pues es crítico para que lo tengamos bien desarrollado y que nuestra empresa tenga claridad en que toda la organización se está moviendo a través de las redes de computadoras. No podemos hablar de una persona que ponga su negocio aislado de todo el mundo, sino todo lo contrario. Todos estamos ahora conectados, todos siempre hemos dependido unos de otros. Esto sería todo para esta presentación entonces. Muchas gracias.